Programa de su pontificado: restaurar todas las cosas en Cristo. El Espíritu Santo había iluminado a los cardenales reunidos en cónclave, para que eligieran al Papa que en esos momentos necesitaba la Iglesia. Un Papa que llevase la Iglesia a las virtudes evangélicas de los tiempos apostólicos, a la bondad, la caridad, la pobreza de espíritu, la mansedumbre. Pío X practicaba estas virtudes y era capaz de impulsarlas en la Iglesia. Todos esperaban impacientes la primera encíclica del Papa para conocer cuál iba a ser el programa del pontificado. La respuesta del Papa en aquellos primeros días fue decirles que el Papa rezaba y ponderaba. Pío X no será hombre que diga palabras sin antes pensarlas. Estaba demasiado acostumbrado a dar a cada programa su fuerza justa. La primera encíclica será un documento muy pensado, en el cual se podrá encerrar toda su actitud posterior. A los 68 años de edad, Pío X estaba todavía lleno de vigor y de fuerza. Tenía un carácter enérgico y sabía lo que quería. Con la seguridad de poseer la asistencia poderosa de Dios, no se detuvo en las opiniones de unos o de otros, y para que ninguna duda pudiese surgir acerca de las orientaciones de su pontificado, y nadie forjara erróneas ilusiones, en su primera encíclica del 4 de octubre de 1903, manifestó su pensamiento y con verdadera inspiración sobrenatural anunció su programa de acción: instaurar todas las cosas en Cristo. L'Osservatore, en la tarde del día 3 de octubre, anunciaba la encíclica. Los periódicos al día siguiente la divulgaron. Pío X, grande entre los más grandes papas de la Iglesia católica, comprendió inmediatamente la hora presente y en rápida síntesis profundizó todas las necesidades del momento. En esta, su primera encíclica, exponía las líneas fundamentales, sencillas y claras, de su pontificado: instaurar todas las cosas en Cristo. El mismo programa de la plenitud de los tiempos. El mismo e idéntico programa que él, hombre de acción rígidamente rectilínea, había vivido y llevado a cabo todos los días como una gran batalla de fe, y meta suprema de una continua afirmación de la cual no se había apartado ni un solo momento. Para los hombres de intereses humanos era una palabra nueva, pero para Pío X tenía ya 20 siglos. Reconducir a la humanidad bajo el imperio de Cristo. Una tarea grandiosa. Mas antes de que esta promesa de restaurar todas las cosas en Cristo floreciese en maravillosa primavera del alma, llegando hasta los rincones más lejanos del mundo católico, dolores y amarguras inexpresables iban a estrechar como una inmensa corona de espinas el corazón del Papa, que con firme intuición y gallardía de atleta se disponía a enfrentarse a problemas y acontecimientos con los que nadie antes que él se había enfrentado y ni siquiera había osado superar. Las amarguras y los dolores venían de lejos y de cerca, del Ecuador, de México, de Rusia y Portugal, de Alemania, de España, Francia y hasta de Italia, último baluarte del mundo latino. Siendo patriarca de Venecia, el 9 de agosto de 1879, en el 19º Congreso Eucarístico, había proclamado fuertemente, con solemne elocuencia, los soberanos derechos de Cristo. Jesucristo es Rey, y Rey supremo, y como Rey debe ser honrado. Su pensamiento debe estar en nuestras inteligencias, su moral en nuestras costumbres, su caridad en las instituciones, su justicia en las leyes, su acción en la historia, su culto en la religión, su vida en nuestra vida. Él sabía bien que la salvación de los individuos y de las naciones estaba únicamente en la práctica positiva de la doctrina del Maestro Divino, la doctrina que supera a todos los tiempos
y domina a todas las edades. Por consiguiente, la ciencia y la civilización, la cultura y la política, el derecho y la moral, el Estado y la familia, la sociología y la escuela, la vida pública y la vida privada, en todas sus múltiples manifestaciones, debían inspirarse no en las hábiles artes de una diplomacia inteligente o en éxitos de la pequeñez humana, sino en las enseñanzas inmutables del Evangelio, en la vida cristiana entendida en toda su amplitud y en toda su profundidad. La vida que un día devolverá a Cristo su reino, el reino que está en el Sermón de la Montaña y no en las transacciones de aquí abajo. El Papa comienza la encíclica recordando los temores que le angustiaron al ser elegido. Nadie mejor que él nos puede decir el sufrimiento que supuso para él aceptar la elección que asumió solo por ver en ello la voluntad de Dios. Al dirigirnos por primera vez a vosotros, desde la suprema cátedra apostólica a la que hemos sido elevados por el inescrutable designio de Dios, no es necesario recordar con cuántas lágrimas y oraciones hemos intentado rechazar esta enorme carga del pontificado. Podríamos, aunque nuestro mérito es absolutamente inferior, aplicar a nuestra situación la queja de aquel gran santo, Anselmo, cuando a pesar de su oposición, incluso de su aversión, fue obligado a aceptar el honor del episcopado. Porque tenemos que recurrir a las mismas muestras de desconsuelo que él profirió, para exponer con qué ánimo, con qué actitud, hemos aceptado la pesadísima carga del oficio de apacentar la grey de Cristo. Mis lágrimas son testimonio, así como mis quejas y los suspiros de lamento de mi corazón, cuales en ninguna ocasión y por ningún dolor recuerdo haber derramado hasta ese día. No pudieron dejar de advertirlo todos aquellos que en aquel día contemplaron mi rostro. Yo, con un color más propio de un muerto que de una persona viva, palidecía con doloroso estupor. A decir verdad, hasta ese momento hice todo lo posible por rechazar lejos de mí esa elección, o por mejor decir, esa extorsión. Pero, ya de grado o por fuerza, tengo que confesar que a diario los designios de Dios resisten más y más a mis planes, de modo que comprendo que es absolutamente imposible oponerme a ello. De ahí que, vencido por la fuerza, no de los hombres, sino de Dios, contra la que no hay defensa posible, entendí que mi deber era adoptar una única decisión. Después de haber orado cuanto pude, y haber intentado que, si era posible, ese cáliz pasara de mí sin beberlo, me entregué por completo al sentir y a la voluntad de Dios, dejando de lado mi propio sentir y mi voluntad. Se consideraba indigno sucesor de un pontífice que durante 26 años había regido la Iglesia de Dios con gran sabiduría. ¿A quién no le conmovería ser designado sucesor de aquel que gobernó la Iglesia con extrema prudencia durante casi 26 años? Sobresalió en tanta agudeza de ingenio, tanto resplandor de virtudes, que convirtió incluso a sus enemigos en admiradores, y consagró la memoria de su nombre con hechos extraordinarios. Pero lo que más le preocupaba era que la elección suponía entregar a sus manos temblorosas una sociedad enferma. ¿Y qué enfermedad? La lejanía de Dios. Magnífico diagnóstico el de este nuevo Papa. Desde las alturas de la cátedra de Pedro, Pío X vio mejor aún el mal que atormentaba entonces a la sociedad, profundizó su diagnóstico e indicó inmediatamente su remedio. ¿Quién hay que deje de ver que la sociedad humana, más aún que en las pasadas edades, ha caído presa de una gravísima enfermedad que, creciendo cada vez más y corroyéndola en sus más íntimas entrañas, la arrastra a una ruina segura? Todos comprendéis cuál es esta enfermedad.
la apostasía de Dios, a la que va unida la más tremenda destrucción. Pero armándonos de valor por medio de aquel que nos conforta, auxiliados por la virtud de Dios, proclamamos que no tenemos en nuestro pontificado más programa que éste: restaurar todas las cosas en Cristo, de modo que Cristo lo sea todo y esté en todo. Y añadía: no faltarán ciertamente quienes, midiendo las cosas divinas con el rasero de las humanas, tratarán de escudriñar nuestros propósitos para encaminarlos torcidamente hacia fines terrenos y pasiones partidistas. Para cortar de raíz todas sus vanas ilusiones y esperanzas, les diremos resueltamente que no queremos ser otra cosa, y con la ayuda de Dios ninguna otra cosa seremos ante la sociedad humana, sino el ministro de Dios, de cuya autoridad somos depositarios. Los intereses de Dios serán nuestros intereses, y por ellos estamos decididos a consumir todas nuestras fuerzas y la propia vida. Por eso, si alguno nos pidiese una consigna como expresión de nuestra voluntad, le daremos siempre esta y no otra: renovarlo todo en Cristo. Una tarea grandiosa a la cual el Papa estaba dispuesto a consagrar todas sus fuerzas y la misma vida, porque estaba seguro de la eterna juventud que Cristo comunica a su Iglesia. Por eso continúa: ciertamente, al hacernos cargo de una empresa de tal envergadura, y al intentar sacarla adelante, nos proporciona una extraordinaria alegría el hecho de tener la certeza de que todos vosotros seréis unos esforzados aliados para llevarla a cabo. Ante este funesto ataque que ahora en todo el mundo se promueve y se fomenta contra Dios, puesto que verdaderamente contra su autor se han amotinado las gentes y traman las naciones planes vanos, parece que de todas partes se eleva la voz de quienes atacan a Dios: apártate de nosotros. Por eso, en la mayoría se ha extinguido el temor al Dios eterno, y no se tiene en cuenta la ley de su poder supremo en las costumbres, ni en público ni en privado. Aún más, se lucha con denodado esfuerzo y con todo tipo de maquinaciones, para arrancar de raíz incluso el mismo recuerdo y noción de Dios. En verdad, con semejante osadía, con este desafuero de la virtud de la religión, se cuartea por doquier la piedad, los documentos de la fe revelada son impugnados, y se pretende directa y obstinadamente apartar y destruir cualquier relación que medie entre Dios y el hombre. El hombre mismo, con temeridad extrema, ha invadido el campo de Dios, exaltándose por encima de todo aquello que recibe el nombre de Dios. Nadie en su sano juicio puede dudar de cuál es la batalla que está librando la humanidad contra Dios. Se permite ciertamente el hombre, en abuso de su libertad, violar el derecho y el poder del Creador. Sin embargo, la victoria siempre está de la parte de Dios. Incluso, tanto más inminente es la derrota, cuanto con mayor osadía se alza el hombre esperando el triunfo. Pero esto no quita que tratemos de apresurar la hora de Dios, no ya únicamente con la oración, sino, lo que es más importante, con hechos y palabras, abiertamente a la luz del día, afirmando y reivindicando para Dios el supremo dominio sobre la sociedad humana y sobre todas las cosas, de modo que su derecho a gobernar y su poder reciba culto y sea fielmente observado por todos. Esto es no sólo una exigencia natural, sino un beneficio para todo el género humano. Ante los deseos de paz de los hombres, dice: ¿cómo no van a sentirse los espíritus invadidos por el temor y la tristeza al ver que la mayor parte de la humanidad, al mismo tiempo que se enorgullece con razón de sus progresos, se hace la guerra tan atrozmente que es casi una lucha de todos contra todos?
El deseo de paz conmueve sin duda el corazón de todos, y no hay nadie que no la reclame con vehemencia. Sin embargo, una vez rechazado Dios, se busca la paz inútilmente, porque la justicia está desterrada de allí donde Dios está ausente. Y quitada la justicia, en vano se espera la paz. La paz es obra de la justicia. Sabemos que no son pocos los que, llevados por sus ansias de paz, de tranquilidad y de orden, se unen en grupos y facciones que llaman de orden. Esperanza y preocupaciones vanas. El partido del orden, que realmente puede traer una situación de paz después del desorden, es uno solo: el partido de Dios, el partido de quienes están de parte de Dios. Así pues, este es necesario promover, y a él habrá que atraer a todos, si son impulsados por su amor a la paz. Y verdaderamente, esta vuelta de todas las naciones del mundo a la majestad y el imperio de Dios nunca se producirá, sean cuales fueren nuestros esfuerzos, si no es por Jesucristo. Pues advierte el apóstol: nadie puede poner otro fundamento fuera del que está ya puesto, que es Cristo Jesús. De lo cual se concluye que instaurar todas las cosas en Cristo y hacer que los hombres vuelvan a someterse a Dios es la misma cosa. Así pues, es ahí a donde conviene dirigir nuestros cuidados, para someter al género humano al poder de Cristo. Con él al frente, pronto volverá la humanidad al mismo Dios, a un Dios que no es aquel despiadado, despectivo para los humanos, que han imaginado en sus delirios los materialistas, sino el Dios vivo y verdadero, uno en naturaleza, trino en personas, creador del mundo, que todo lo prevé con suma sabiduría, y también legislador justísimo, que castiga a los pecadores y tiene dispuesto el premio a los virtuosos. Sigue diciendo el Papa que el camino seguro para llegar a Cristo es la Iglesia, custodia de la doctrina y de las leyes de Cristo. Tenemos ante los ojos el camino por el que llegar a Cristo, la Iglesia. Por eso, con razón dice el Crisóstomo: tu esperanza, la Iglesia; tu salvación, la Iglesia; tu refugio, la Iglesia. Pues para eso la ha fundado Cristo y la ha conquistado al precio de su sangre. Y a ella encomendó su doctrina y los preceptos de sus leyes, al tiempo que la enriquecía con los generosísimos dones de su divina gracia para la santidad y la salvación de los hombres. De ahí se deriva el deber de volver por cualquier medio a la disciplina de la Iglesia, a cuantos se han alejado de la sabiduría de Cristo. Ahora bien, para que el éxito responda a los deseos, es preciso intentar por todos los medios y con todo esfuerzo arrancar de raíz ese crimen cruel y detestable, característico de esta época: el afán que el hombre tiene por colocarse en el lugar de Dios. Habrá que devolver su antigua dignidad a los preceptos y consejos evangélicos. Habrá que proclamar con más firmeza las verdades transmitidas por la Iglesia, toda su doctrina sobre la santidad del matrimonio, la educación doctrinal de los niños, la propiedad de bienes y su uso, los deberes para y con quienes administran el Estado. En fin, deberá restablecerse el equilibrio entre los distintos órdenes de la sociedad, la ley y las costumbres cristianas. La disciplina que pide el Papa supone una llamada tanto a la verdad de la fe como a la doctrina mantenida por la Iglesia en torno a la sociedad doméstica, primera base de la sociedad civil, a las escuelas cristianas, al derecho de propiedad, a los deberes hacia el Estado y al equilibrio entre las diversas clases sociales. Esta es la tarea que el Papa se propone realizar. ¿Quiénes serán sus colaboradores? En primer lugar, quienes están destinados por oficio al servicio de Cristo,
los obispos y sacerdotes. Deben llenarse del Espíritu de Jesús, porque mal podrían servir a los demás si ellos no viven y vibran por los intereses de Jesucristo. A los obispos les pide que cuiden de formar un clero santo. Todos los otros asuntos son de menor importancia. Deben cuidar con especial atención los seminarios y escoger sujetos aptos para el ministerio que han de desempeñar. Deben orientar a los sacerdotes para una predicación eficaz que ponga remedio a la plaga de la ignorancia religiosa, que es la raíz verdadera de nuestros males. A la vez, hay que enseñarles a practicar la caridad sin reservas, a ser bondadosos y suaves, a querer sin distingos. Los malos, en muchas ocasiones, lo parecen más que lo son. O al menos, no son tan malos como parecen, o ni como ellos mismos se creen. Hay que ganarles, a fuerza de cariño. Parecería que Pío X estaba proponiendo lo que él venía practicando en su ya larga vida al servicio de Jesucristo. Unidos a los sacerdotes, los seglares escogidos, que sumisos a la jerarquía han trabajado y siguen trabajando por los intereses de la Iglesia, deben ser ejemplo de vida santa. Sin ejemplaridad, sus trabajos serían inútiles. Con un trabajo ferviente por parte de todos, los frutos serán copiosos. Los pobres y los ricos se amarán. Los ciudadanos atenderán más a las leyes que a los egoísmos particulares. Los gobernantes serán respetados por los ciudadanos y para todos será claro que la Iglesia debe gozar, tal como ha sido instituida por Cristo, de plena y entera libertad, sin sujeción a potestades extrañas. Lo que Pío X proponía era una vuelta a los principios del Evangelio. Los católicos fieles comprendieron que el programa del Papa no era sólo una sabia lección de prudencia y espiritualidad. Estaba señalando el camino a seguir. Al final de la encíclica pide que Dios, rico en misericordia, acelere benigno esta instauración de la humanidad en Cristo Jesús, porque esta es una tarea no del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y nosotros, con espíritu humilde, con una oración continua y apremiante, pidámoslo por los méritos de Jesucristo. Utilicemos, ante todo, la intercesión poderosísima de la Madre de Dios. Nos queremos lograrla al fechar esta carta en el día establecido para conmemorar el Santo Rosario. Todo lo que nuestro antecesor dispuso con la dedicación del mes de octubre a la Virgen Augusta, mediante el rezo público de su rosario en todos los templos, igualmente lo disponemos y lo confirmamos. Y animamos también a tomar como intercesores al castísimo esposo de la Madre de Dios, San José, patrono de la Iglesia Católica, y a San Pedro y San Pablo, príncipes de los apóstoles. Para que todos estos propósitos se cumplan cabalmente y todo salga según vuestros deseos, imploramos la generosa ayuda de la divina gracia, y en testimonio del muy tierno amor de que os hago objeto, a vosotros y a todos los fieles que la providencia divina ha querido encomendarnos, os impartimos con todo cariño en el Señor la bendición apostólica a vosotros, venerables hermanos, al clero y a vuestro pueblo. Con toda claridad y urgencia habla el Papa de la necesidad de proclamar los derechos de Dios, sujetar las vicisitudes del mundo a su dominio. Para lograrlo, pide la oración, pero también el reconocimiento público y privado y la aceptación del reinado de Jesucristo. El Dios verdadero no es un Dios ausente, despreocupado de los dolores y gozos de los hombres. Es el Dios vivo y cercano, uno en naturaleza y trino en personas, autor del mundo, que provee a toda necesidad nuestra, que ha promulgado sus leyes y con arreglo a ellas castigará los vicios y premiará la virtud. Este reinado de Jesucristo se verifica en la Iglesia, comprada con su sangre, depositaria de su potestad y sus gracias.
Con claridad nos ha expuesto el camino a seguir, obedientes a la Iglesia, porque pertenecemos a Cristo. Sólo así Dios ocupará el puesto que le corresponde en el ordenamiento social. Para que no pudiese surgir duda alguna acerca de la orientación de su pontificado, y para que nadie pudiese hacerse ilusiones o pretender equívocos acerca de sus intenciones, no titubeó en aclarar y concretar todavía con mayor precisión su programa en el primer consistorio del 9 de noviembre siguiente de este año 1903. Pío X creó cardenales a dos personas bien conocidas, Merry del Val y Monseñor José Calegari, obispo de Padua. Quiso recordar las inquietudes del cónclave, explicarles que su negativa no significó desprecio para la dignidad que le ofrecían, sino temor ante su propia incapacidad. Y para que no quedara duda de lo que había dicho en la encíclica, insistió en las líneas fundamentales del programa: restaurar en Cristo todas las cosas. Misión sublime la nuestra, porque se trata de algo que, sobrepasando estos efímeros bienes de la tierra, se extiende hasta la eternidad, abraza a todas las naciones y estimula nuestra solicitud hacia todos los hombres, por los cuales Cristo murió. Restaurar todas las cosas en Cristo. Este es nuestro programa, como ya lo hemos anunciado. Y puesto que Cristo es la verdad, nuestro primer deber será, ante todo, enseñar, proclamar y defender la verdad y la ley de Cristo. De ahí el deber de ilustrar y de confirmar los principios de la verdad natural y sobrenatural, que con tanta frecuencia en nuestros días vemos por desgracia oscurecidos y olvidados. Consolidar los principios de dependencia, de autoridad, de justicia y de equidad, que hoy día son conculcados. Orientar a todos según las normas de la moralidad, también en los asuntos sociales y políticos. A todos, decimos, tanto a los que obedecen como a los que mandan. Sabemos muy bien que chocaremos con no pocos que dirán que nos ocupamos necesariamente de política. Pero cualquier juez imparcial de las cosas puede ver que el sumo pontífice, investido por Dios del supremo magisterio, no puede en absoluto separar las cosas que pertenecen a la fe y a las costumbres de las cosas de la política, siendo además cabeza y primer magistrado de la sociedad de la Iglesia. Es necesario que con los jefes de las naciones y con las autoridades civiles tenga mutuas relaciones, si es que quiere que en cualquier parte donde haya católicos se provea a su seguridad y libertad, sin olvidar que presididos por la fe. Nuestro deber apostólico también es el de refutar y rechazar los principios de la filosofía moderna y del derecho civil que hoy en día están llevando el curso de las cosas humanas, allá a donde no permiten las prescripciones de la ley eterna. En este punto, nuestra conducta, lejos de oponerse al progreso de la humanidad, no hará más que impedir que se precipite a la ruina total. Al final de su alocución, tejió en 4 palabras un sobrio y espléndido elogio de los nuevos cardenales. El primero, Merry del Val, avalado por el testimonio de los eminentísimos cardenales durante la sede vacante, se ha mostrado a mis ojos en estos meses adornado de egregias cualidades de alma y talento, y poseedor de una rara prudencia. El otro, de mucho tiempo atrás fue conocido por mí como ejemplar de piedad y ciencia en la muy larga y exactísima tarea episcopal. Pío X estaba entrando de lleno en el camino de la gran restauración que deseaba. Eran graves estos presupuestos con los que el Papa, que había sido párroco y obispo, arrancaba su pontificado, en una hora en la que entre tantos partidos en que estaban divididos los hombres, faltaba el mejor de los partidos, el partido de Dios. No ignoraba que el pontífice que quería restaurar todas las cosas en Cristo no podía retroceder ante ningún obstáculo, ni dejarse impresionar por objeciones o críticas. No debía temer ante los desprecios o las incomprensiones.
No debía tomar en cuenta las amenazas ni actitudes discordantes, aunque fueran de jefes de Estado o de gobierno, sino dominando con la fortaleza de Dios todos los acontecimientos, incluso los más arduos. Debía seguir adelante impertérrito hasta llegar a la meta, dispuesto a quebrantar con mano de hierro la audacia de cualquiera que intentase deformar la divina fisonomía de la Iglesia. La victoria será siempre de Dios, había dicho poco antes de su primera encíclica, y la derrota del hombre que se atreve a oponerse a Dios nunca estará más cercana que cuando en medio del entusiasmo del triunfo se levanta con mayor audacia. El Papa conocía a fondo la diplomacia del Evangelio, que trastoca todas las viejas y las nuevas diplomacias del mundo. Tenía fuerza de carácter, un corazón firme y una voluntad que vibraba al ritmo profundo de una segura precisión de juicio, con la fuerza de una fe viva, ardiente, inconfundible. Así, mirando serenamente hacia la frontera de la eternidad, dirigiendo el alto pensamiento y la acción fecunda a la restauración de todas las cosas en Cristo, con indomable firmeza empezó su pontificado. En la complejidad de las vicisitudes durante sus 11 años, sintió más de una vez la amarga soledad de Getsemaní, pero también tuvo la luz refulgente que brotó de las tinieblas del Calvario, cuando Cristo, muriendo, destruía la muerte y resucitando, renovaba la vida. Así iniciaba un pontificado que habría de ser recordado como uno de los más gloriosos de la historia de la Iglesia.